Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Yapping with Claudia. Hoy voy a hablar de un tema que todos tenemos en común y es el trabajo. Desde que estamos pequeños se nos dice que debemos estudiar y debemos trabajar para ser alguien en la vida. Dependiendo de la cultura de la que vengamos, en mi caso Colombia, se nos enseña que debemos trabajar arduamente para recibir remuneración. Mejor dicho, que conseguiremos el pan con el sudor de nuestra frente. Adicionalmente, voy a hablar de mi caso personal. Cuando yo terminé la universidad, yo salí a la industria de manufactura de lácteos, una de las más grandes del país, y entré como analista de datos. Supremamente joven, inexperta, solamente con conocimiento teórico, porque el conocimiento técnico tú lo llevas en la cabeza, pero tú no tienes el conocimiento práctico. Luego en esa compañía haciendo y me vuelvo supervisora de control de calidad, donde me tengo que enfrentar a muchas situaciones muy complejas. La primera, manejo de personal. Normalmente la gente es mayor que tú. Cuando te vuelves jefe tan joven, es un tema bastante complicado porque a veces los trabajadores no creen en ti por la juventud que te acompaña, no creen que tengas experiencia y técnicamente eres una persona con conocimiento que no ha sido puesto en práctica directamente en el campo laboral, o en la industria o en la práctica como tal. Te enfrentas a respuestas inesperadas, te enfrentas a problemas inesperados y lo que te vuelves es un solucionador de problemas. Y como decimos nosotros, un montón de chicharrones, y lo que tenemos que hacer es darle solución de la mejor manera posible, con tu equipo, liderando, pero eso lo aprendes tú con los años. Luego de que yo salgo de esta compañía, me dirijo a una compañía transnacional, multinacional, una de las más grandes de alimentos en el mundo. Algo completamente diferente para mí. Me acuerdo que cuando me presenté a la entrevista decía en el aviso multinacional busca y yo pensé que esa compañía era un multinivel, pero igual me presenté porque ya quería salir del otro trabajo donde me habían pasado también una serie de eventos desafortunados. Digamos que yo puedo decir que no tuve el liderazgo que yo esperaba del jefe que me acompañaba en ese momento. Y sin decir nombres, es muy difícil uno sobreponerse a una situación de esas y a veces es mejor salir de donde uno ya no es valorado, ni es tenido en cuenta, ni digamos ya puede solucionar o manejar una situación que está fuera de tu alcance y tu control. Es mejor partir. Muchas personas siempre me han dicho, Claudia, lo que pasa es que tú huyes de los problemas. Posiblemente yo no me quiero quedar a mirar qué va a pasar, ni me quiero quedar peleando por una cosa que yo al final termino considerando que es una causa perdida. Me muevo a la multinacional que les digo, un mundo completamente diferente para mí. Fui muy feliz, era una compañía de snacks, una compañía de food, de comida. Y en la parte donde a mí me tocó estar, también era supervisora de calidad, pero era para la división de dulces. Yo trabajaba, hagan de cuenta, en la fábrica de Willy Wonka. Fui muy feliz, creo que allí encajé un poco más. Y cuando yo sentía que ya todo estaba llegando a la cúspide de la felicidad, la compañía multinacional desde su central estadounidense y mexicana decidieron que la compañía ya no seguía más. Entonces yo decía, como bueno, ¿y ahora qué me pongo a hacer? Al final, después de que hicimos todo el proceso de cierre, que fue bastante complicado, después de que hicimos todo el disposal de un montón de equipos, y me quiero acordar porque fue un proceso muy complicado, un proceso doloroso, donde se hacen cierres de plantas, siempre hay mucha pérdida de puestos de trabajo y pues la gente sale como un poquito consternada. Pensé que iba a ser mi caso al final, aprendí mucho de ese proceso, pero tuve una oportunidad, me dijeron que sí me podía dirigir a la ciudad de Bogotá, que tenían una vacante allí. Yo toda la vida viví en Medellín, yo me consideraba la más montañera del mundo. Es más, cuando estaba en la compañía de lácteos trabajaba en las montañas, en San Pedro de los Milagros, Antioquia. Entonces todos los días iba de Medellín a San Pedro y viceversa, donde hace un frío impresionante. San Pedro le dicen la Suiza colombiana, si alguna vez pueden pasar por allí, es hermoso. Yo decidí que me iba a Bogotá, yo dije, pues si yo estoy acostumbrada al frío de San Pedro para trabajar en el día, yo me voy para Bogotá. Pues viendo la situación, que ya no iba a tener otro empleo, ni siquiera me puse a experimentar y acepté la oferta. Me voy para la ciudad de Bogotá.
Yo amo Bogotá tal y como es porque me brindó muchas oportunidades y creo que me abrió la puerta al mundo, pero es una ciudad muy complicada y que mis amigos que quiero y amo de allí saben que yo les digo, yo los quiero mucho, pero es una experiencia para no repetir. Quizá por eso vivo ahora en Florida, porque yo digo que mi cuota de frío yo ya la pagué en la capital colombiana. Me encuentro un mundo totalmente diferente. Nosotros en Colombia somos muy distintos entre las regiones, entonces llega una paisa a imponerse, me encuentro con los trabajadores, habían unos que eran muy amables, habían otros que eran supremamente toscos, que como diría yo, me recibieron con el guayo arriba, me tengo que enfrentar a toda esta realidad, adaptarme a los nuevos compañeros de trabajo, el bogotano es súper competitivo, entonces a mantenerme a la altura de cómo trabajan ellos, porque digamos que si algo aprendí en el campo laboral en la capital, es que todo es de aquí, mejor dicho, como Betty la Fea, puro conocimiento. El capitalino se dedica a estudiar y a prepararse para avanzar en su trabajo. La competencia es dura, muchachos. Yo podría decir que eso es estilo los Juegos del Calamar, un reality de televisión sin la matanza. Es súper fuerte. Logro sostenerme muchos años en la capital. Tuve dos cargos, uno era en calidad, el otro era en sanidad, siempre enfocado a toda la parte de manufactura también, pero ahí ya no era una fábrica de dulces, sino que era una fábrica, digamos, de snacks, papas fritas, chicharrones, plátanos. En plátano me volví súper experta. En algún momento de la vida en esa compañía gané un premio, que eso es muy importante, el reconocimiento. A estas alturas, a pesar de yo ya no trabajar en, en una compañía o yo me acuerdo de eso y yo digo, bueno, en algún momento de la vida fui tenida en cuenta para muchas cosas. Crecí, llegué como casi hasta los 35 años, estoy hablando que ya llevaba década y media trabajando, 15 años aproximadamente, entre estas empresas que yo les digo, mucho más. Luego pasaron algunos sucesos infortunados y aprendí una cosa, que uno no se puede enfocar a que usted cree que ahí va a terminar su vida, se va a jubilar ahí, porque no llegó a ese punto. Salgo de esta compañía y aprendo la lección, yo creo que más importante. Cuando usted no es el dueño del letrero, usted en cualquier momento puede prescindir de sus servicios, así usted sea el mejor, así usted es lo mejor de sí. Hay que aprender que ni las compañías son tu familia, ni se deben convertir en tu vida, ni se deben convertir, no, tú tienes que hacer tu trabajo lo mejor que puedas, recibir tu dinero, que es lo que en realidad tú estás necesitando a través de la venta de tu conocimiento, tu servicio y tu tiempo. Una de las cosas que yo he aprendido con los años es que la mayoría de las veces nosotros vendemos nuestro tiempo y es bastante, bastante complejo. Cuando a veces pasamos más tiempo en el trabajo, yo llegué a hacer muchos años personal de uso y confianza, que ahora lo digo y yo digo personal de abuso y desconfianza, como chiste, pero es cruel porque tú tienes que estar disponible siempre y estar a todas horas. Tú recibes buen dinero, empiezas a crecer financieramente, económicamente, empiezas a comprar cosas, a viajar, particularmente fue mi caso, a soñar con lo que no se tiene y en fin. Salgo de esa compañía, paso a otra compañía, pero tuve una ruptura, digamos, de salud en ese momento. Los que me conocen saben que yo tengo lupus eritematoso sistémico, ahora lo tengo remitido, pero en ese tiempo que lo tuve activo fue una pesadilla. Y trabajé para una compañía también multinacional mexicana de panificación, creo que es la más famosa y grande del mundo. Espectacular la experiencia, aprendí un montón, divino, entrenamientos en México, con la otra compañía también había empezado a viajar y conocía otros lugares. Entonces así se te va expandiendo la mente, se te va expandiendo todo el conocimiento. Creo que para mí los aprendizajes más grandes mientras tuve vida laboral profesional, que toda fue en mi país, fue la relación con la gente. Yo siempre traté de ser buena jefa, traté de respetar a las personas. Era muy complejo, por ejemplo, manejar personal sindicalizado y no sindicalizado, o sea, pacto colectivo. Aprendes a manejar situaciones emocionales de las personas. Pasas por mucho, pasas con ellos como por montañas rusas, ríes, lloras, pataleas, alegas. Ese conocimiento nadie te lo va a arrebatar, pero creo que es la parte más difícil, la parte de estar con las personas, más que la parte técnica, porque al final
las tareas se hacen tan repetitivas que tú terminas dominando lo que tenías que hacer, te vuelves experto. A veces es triste que cuando uno da los mejores resultados no es valorado. A mí me sucedió y yo quedé como traumada con eso. Yo dije, ¿para qué soy tan buena si ni siquiera lo ven? Ahí es donde entra la segunda parte, que es la rosca, la influencia, el networking, como le dicen aquí, la red de contactos. Y es muy complejo, porque tú ves gente que no es que tenga menor capacidad, no voy a decir eso, pero digamos puede tener menos experiencia, llega mejor que tú y a veces llega a gobernarte. Yo se los digo porque cuando me decían tienes que enseñarle a este, tienes que explicarle a este, yo al principio era la persona más paciente del mundo y trataba de entrenar con toda la técnica y toda la dedicación. Pero luego me daba cuenta que esa persona le iban a poner encima de mí, había tenido un ascenso que ni siquiera trabajó porque venía de afuera. Entonces ahí aprendí a entender que la gallada de turno, el amiguismo, no solo se ve en la política, se ve también en las compañías privadas y eso es muy complejo. En las culturas de nosotros sí que es cierto que se da ese círculo de influencia y a veces es duro porque por lo menos yo nunca fui capaz de aprender a adular. Yo dije, como dicen los venezolanos, hubiera sido yo jalabola o como decimos los colombianos, más lambona y a mí me hubiera ido mejor en la vida. Nunca fui capaz. Ese skill, esa habilidad yo nunca la desarrollé. Todo fue por mérito, todo fue por capacidad, la mayoría del tiempo. Me queda la satisfacción de haber trabajado tantos años. Luego salgo de esa compañía, me tengo que tomar un break en temas de salud porque mi cuerpo colapsó por tanto estrés laboral. Yo sufrí estrés laboral severo, entonces el lupus se me desarrolló por estrés laboral, tuve que parar, muchachos, porque sinceramente, si uno no para, uno se muere. Cuando usted no se acuesta, lo acuestan, como digo yo. Salgo de eso con otra mentalidad y digamos que trato de agarrarla más suave por otras circunstancias de la vida, regreso a mi tierra, regreso a Medellín y digo, bueno, voy a trabajar acá, vamos a ver qué me resulta. Tuve un trabajo entrenando personal en manipulación de alimentos para trabajar en las compañías de la ciudad y los alrededores. Me fue muy bien, aprendí que puedo ser profesora, entonces ahí va otra chamba, otro trabajo, fui profesora. Y adicionalmente a eso, cuando estaba ahí me salió un trabajo para otra compañía de snacks, pues hacía mucho tiempo no trabajaba, y luego llegué al punto de potenciar esa compañía a que se igualara en calidad a la grandota que yo trabajé para que entraran a una cosa que en Colombia se llamaba hard discount y esa compañía se volvió muy poderosa. Creo que ya está en manos de una multinacional que la adquirió, pero en su momento era una compañía familiar. Ahí viene el tema, las compañías familiares. Se trabaja muy distinto cuando trabajas en el mundo corporativo al que yo estaba acostumbrado, que todo está enfocado a metas, resultados, avance, estadística, balance scorecard, de todo. Me acuerdo, indicadores para todo, todo era medible, objetivos SMART. Los que han trabajado en la industria saben qué es eso. Mientras llegas a una empresa familiar que así facturen mucho, pues ustedes saben que eso está manejado por un círculo muy pequeño y reducido, que son las personas que conforman la familia, ellos son los que toman todas las decisiones. Es muy complejo. Yo lo logré, estuve muy bien con ellos también en Medellín, logré avanzar esa compañía, la tengo en mi memoria en alta estima. Tuve una jefe que era muy fuerte y siento que me empezó a entrenar para venir a los Estados Unidos. Yo a ella le agradezco muchos aprendizajes que yo tuve porque digamos que a veces cuando uno pasa de la corporación, la multinacional, a una empresa más pequeña, uno entra en crisis, porque también es un tema de ego, a lo que uno está acostumbrado. Ya te empiezan a emparejar el ego y empiezas como a aterrizar al mundo. Salgo de esa compañía y me voy otra vez a intentar tener un puesto más grande a una compañía nacional también que tenía varias compañías. Una compañía de arroz, una compañía de galletas y una compañía de refrescos y aguas. Allá también estuve como gerencia de calidad, tuve muchos colaboradores a cargo que casi todos mis colaboradores, yo puedo decir eso, fueron muy pocos los que me odiaron a muerte. Me quieren, me quisieron, me tienen en Facebook, me saludan, me mandan feliz Navidad, feliz cumpleaños. A mí eso me llena el alma, me pone contenta. En estos días alguien me decía, no volvió a llegar una jefa como usted. Ya, yo sé que no, me hicieron y botaron el molde, pero más de lo que
me dijeron como para hacerme sentir bien, es el trasfondo de que de verdad uno sí puede estar dejando impacto y huella en las personas y ojalá positivo, que cuando usted pase por la vida de las personas sea un impacto positivo. Obviamente a los que perseguí, les exigí demás que no me quieren, pero es un porcentaje muy poco. Yo siento que yo tuve feeling siempre con mis trabajadores y siempre los puse por encima, porque con la vara que mida serás medido. Y sí que puedo yo hablar de eso ya cuando llegué a los Estados Unidos. Termina mi trabajo en la compañía, determinan que la gerencia ya no es necesaria. Entrené tanto a mi gente que se volvieron tan expertos que ellos mismos pudieron manejar sus operaciones sin necesidad y crecieron de manera impresionante. Ellos saben de quién hablo. Yo me siento supremamente orgullosa de ellos porque crecieron mucho, mucho en la organización y luego se fueron a otras organizaciones a cargos de mucha responsabilidad y lo hicieron espectacular. Termina mi trabajo en la Rosera, yo hago un viaje lejano, vuelvo y me da una depresión horrible, entro como en una crisis, no de la mediana edad, porque digamos, bueno, sí, tenía 36, 37 años y decido venir a los Estados Unidos después de reflexionar y reflexionar y reflexionar y decir qué voy a hacer con mi vida. Veo un documental de un señor que se llama Tony Robbins, no le tuve que pagar a ningún gurú, lo vi en Netflix, y el señor decía que mientras uno esté vivo, uno lo tiene que intentar, porque si uno se resigna, uno está muerto. Me empaqué mi chéchere y dije, voy a ir a mirar qué tal. Pensé en varios países y dije, ese es el país en el que yo creo que me puedo adaptar. Yo leía y escribía en inglés, pero no hablaba ni 5, balbuceaba, pero igual aquí vine a dar. Y aquí empieza el calvario de que cuando uno llega y se vuelve inmigrante, se topa con una realidad súper cruel. Todos los cartones, maestrías, doctorados, especializaciones, todo eso termina valiendo lo que vale el papel higiénico en el baño. ¿Por qué? Porque tú no estudiaste aquí, tú no tienes licencias, que luego vamos a hablar de qué es eso. Tú aquí no manejas el idioma, en mi caso. Tú aquí no tienes documentos migratorios para poder trabajar. Empiezan un montón de factores que ya después vamos a mirar, pero que para mí el aprendizaje más grande es que usted tiene que aprender que muchas veces no se trabaja en lo que se quiere, ni en lo que se ama, ni en el propósito, sino que usted trabaja por necesidad y necesita pagar las cuentas. Es un tema de supervivencia y no está mal. Yo aprendí a respetar, yo creo, cualquier labor. Yo desde mi país ya había sido respetuosa con mucha gente porque me tocaba interactuar con la gente del aseo, con los de la basura, que en mi país a veces los consideran que no son de nivel. Y pues para mí todo el mundo está en el mismo rango y en la misma escala. Pero pues hay gente que no se comporta así. ¿Qué aprendí yo como Claudia? Llego yo a este país y tuve trabajos de todo tipo. Por eso les digo, yo antes del accidente trabajé como cocinera, trabajé como despachadora de courier y luego del accidente trabajé como asistente administrativa en una oficina de mudanzas para gente millonaria. Aprendí un montón, aprendí cuál era la verdadera riqueza, que luego hablaremos de eso. Y luego de eso descubro el mundo del delivery y descubro que puedo manejar mi tiempo. La gente dice, ay no, pero qué mediocridad, que está haciendo delivery. Papito, descubrí la libertad. Yo pasaba jornadas enteras metida en una fábrica, más de 12, 13, 14 horas. Y yo decía, era como una prisión. Ahora yo no coincido estar encerrada en un espacio un montón de tiempo porque me da claustrofobia. Prefiero salir en mi carro a manejar y ver el cielo, la luna, las estrellas, las palmeras, el mar, la intercostal que me gusta tanto. Son temas que aprendí a entender en este país. Que muchas veces, como decía José José, uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Pero la cuestión es uno adaptarse a que la vida es dinámica y que uno no se puede quedar sufriendo porque no tiene el estatus. Entonces, muchas veces, ay, ¿y usted qué hace allá? Yo ni siquiera me tomo el trabajo de decir que soy driver. Generalmente cuando la persona no me conoce ni sabe quién soy, por ejemplo, cuando voy a Colombia, no quiero decir ni la grosería que digo, pero normalmente allá siempre piensan que uno está lavando sanitarios o limpiando nalgas de viejitos. Entonces digo que sí, eso es lo que yo hago para no contrariar a la gente. O cuando estoy muy fastidiosa digo que vivo en la gloria de Dios.
Entonces la gente de la gloria de Dios. La gente no le importa uno qué hace porque finalmente si no te va a ayudar, no te va a aportar, no tendría por qué estar midiendo tu valor por eso. Yo hago mi trabajo de delivery y a veces lo estoy detestando, a veces cuando me pasan cosas, que eso es otro tema para un completo podcast, pero también hay días que yo lo amo, hay días que me desconecto y soy libre y puedo hacer cosas. Entonces todo depende de lo que uno quiera en la vida y cuál es el enfoque. A lo que quiero llegar es que muchas veces la gente cuando no trabaja en lo que sueña, no hace lo que soñé, lo que quería, o no está, lo está ganando lo suficiente según lo que cree que debería ganar, la gente se siente mal, la gente se deprime. Obviamente, el dinero es muy importante y uno quisiera, pues, mejor dicho, como digo yo ahora, no trabajar y recibir dinero. Después de que yo era la mujer más trabajadora del mundo, yo ahora digo, ay, qué rico no trabajar. O no hay tal, no es real. Hay días que uno se desconecta y acá usted se desconecta un día o se desconecta una semana y es la muerte, porque en este país, cuando el tiempo es oro, como es Estados Unidos, usted tiene que estar en total producción. Mi conclusión o mi llamado es para que todos le demos valor a lo que hacemos, que si no nos gusta lo que estamos haciendo, tenemos que cambiar la forma en la que vemos el mundo y tratar de atrevernos a hacer cosas diferentes. No es fácil. Estar aquí al frente de esta cámara para mí no es fácil. Yo digo, bueno, tanto que hablo yo, para algo tiene que servir. El llamado es a eso, el llamado es a ser feliz con lo que se tiene, muy difícil, ¿cierto? A resistir estoicamente, es ser estoico. Gozo en la tribulación, muchachos, es lo único que queda. Y alguna vez yo escuché una frase de un miembro de mi familia que decía, mija, sangre en los ojos y para adelante. Los que creemos en Dios, pues pedimos al Señor que nos ayude a tener fortaleza, que nos guíe, nos abra las puertas, conozcamos las personas adecuadas. Ahora soy muy creyente que el networking es necesario, pero no de la manera como me tocó verlo, por lo menos en mi país, que a veces era un poquito mal utilizado todo ese rosquerío y toda esa corrupción que a nivel corporativo también existe. Muchas gracias y bueno, cerramos con este capítulo por hoy.